Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos, qué gusto poder saludarles. El día de hoy estamos aquí reunidos en este webinar gratuito, el cual tratará sobre el tema de analítica de datos para brokers de seguros. Nuestro ponente es Jorge King, director técnico actuarial y REA Seguros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está Viviana? Muchas gracias. Buenas noches con Mucho todos. gusto. Bienvenidos, bienvenidos. Vemos que ya están todos nuestros inscritos, están pudiendo formar parte de este webinar, así que el día de hoy les vamos a dar una cordial bienvenida. Este es un tema súper importante y necesario, el tema de datos, del análisis de datos para poder tomar mejores decisiones dentro del programa. Vamos a poner un pequeño video y luego vamos con tu presentación, estimado Jorge. Con gusto, muchas gracias. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Recordemos a todos los participantes que tienen el apartado de preguntas donde pueden ir escribiendo todas sus inquietudes y al final de la presentación de Jorge serán resueltas. ¿De acuerdo, Jorge? Por favor, podemos compartir pantalla para que puedas iniciar con tu presentación. Ahí está, ¿verdad? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ya, bueno, buenas noches con todos. Lo que vamos a compartir hoy brevemente es un poco de todo este mundo de información, de analíticas, de modelos de información que se ha vuelto tendencia tanto en la banca como en el sector asegurador. Y vamos a ver cuáles son los valores agregados y cómo entrar en este mundo de datos que se ha vuelto un mundo tan fascinante. Entonces vamos a compartir la presentación alrededor de unos 45 minutos y vamos a dejar unos 10 minutos para preguntas. Primero quería presentarme, mi nombre es Jorge King Montesinos, yo trabajo actualmente en Aseguradora del Sur. Soy el director técnico actuarial y reaseguros. He trabajado también en la banca, en el Banco Pichincha, Banco Internacional. Y bueno, estuve un tiempo trabajando en Reino Unido en el Lloyds Bank. Mi perfil académico, yo soy abogado, tengo una licenciatura en marketing, una administración de empresas. Tengo un diplomado en estrategia financiera, una especialización en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros. También tengo una maestría en Finanzas Empresariales en la ESPE y seguí mi maestría en Estadística Aplicada, donde me incursioné muchísimo más en el mundo de los datos. Y también tengo un diplomado en Ciencias Actuariales y algunos exámenes del Casualty Actuarial Society,
lo cual me ha permitido ser uno de los pocos actuarios calificados que se encuentran en el país. Mi experiencia en el tema que voy a hablar hoy, de datos, empieza más o menos por el 2015, donde empezamos a hacer las primeras analíticas en Aseguradora del Sur. Hoy por hoy tenemos ya departamento. Cuando se empezó este tema de analíticas, éramos 2 personas, una persona la que manejaba los datos y otra persona, y yo que era esos datos transformar la información. Y ya vamos a ver qué es la diferencia entre datos de información, porque suena un sinónimo, pero sí hay una importante diferencia. Entonces, él se encargaba de todos los datos, del orden de los datos, y yo transformaba todos estos datos en información. Ahora tenemos un equipo de ingeniería de datos, un equipo de ciencia de datos, un equipo de inteligencia artificial, y somos alrededor de 10 personas las que trabajamos manejando las analíticas, porque la empresa ha visto que tener la información te ayuda a tomar las mejores decisiones, a suscribir mejor, a indemnizar mejor, a ver qué ramo, qué perfil de cliente, cómo segmentar. Son muchas cosas la que te puede servir como broker y como compañía, conocer a tu cliente, ver sus necesidades, ver sus preferencias, cómo poder llegar a ellos. Entonces, hoy ya después de 10 años ha evolucionado tanto las tecnologías de bases de datos, de manejo de volúmenes de información, como también los modelos de información y los modelos predictivos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Como les menciono, ¿qué son datos y qué es información? Suenan muy similar estos dos. ¿Cómo la información puede ser un activo en una compañía? A veces creemos que la información es solo eso, un conjunto de datos, pero ¿cómo eso puede ser un activo para mi broker? ¿Cómo puede ser eso algo que agregue muchísimo valor? Y de ahí cuando vemos cómo puede ser un activo y cómo puedo rentabilizar todo y monetizar todos estos datos, cuáles son los principios de la información, el alcance de los datos, la estrategia y gobernanza de datos. Importante ver quiénes son los que manejan los roles en la gestión de datos ya cuando la compañía ya es madura o el broker es maduro. Los sistemas de información que tenemos de datos, los procesos de gestión de datos y la diferencia que también suena muy similar, pero sí hay una diferencia entre ciencia de datos e ingeniería de datos. Empiezo yo con esta gráfica porque muchos ni siquiera tienen ordenados sus datos y dice, quiero modelos de IA, de inteligencia artificial, o quiero modelos predictivos de machine learning, o quiero poder predecir cuál es el cliente y qué usos tiene el cliente. Pero antes de llegar a ese paso, como vemos ahí, que te tratas de saltar, hay un montón de otros procesos. O sea, hay que revisar infraestructura de los datos, dónde almaceno los datos, la calidad de los datos, y hay normas como y COSOS y otras que te dicen gobernanza de la información. ¿Cómo puedo yo manejar todo este sistema de información? Porque esto se ha tecnificado tanto que hay mucha manera de evaluar toda la información. No solo es lo que uno puede ver al final, que es el producto terminado. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Bueno, los datos son cosas crudas. O sea, un dato es un carácter, no te entrega ninguna información, no te dice nada. Puede ser una letra, una palabra, un número, una descripción. Son utilizados como diversos métodos para comprimir la información, mientras que la información es unir todo este conjunto de datos y transformarlo en un mensaje con un contenido determinado. Un conjunto organizado de datos constituye un mensaje final. Y es por eso que yo les mencionaba que la persona con la que empezamos a trabajar hacía datos, ordenaba todo que esté en tablas, que esté en reportes, y lo que yo transformaba era todos esos datos en información, en mensajes que puedan tomar la mejor decisión. Y eso es lo que hace hoy por hoy la analítica. ¿Dónde estoy concentrado? ¿Dónde está la siniestralidad? ¿Dónde existe un riesgo? ¿Dónde puedo vender? ¿En qué segmento me estoy volviendo fuerte? Todo eso te dice la información. Si hoy tengo regado una tabla de información de mis clientes, de las pólizas, de cuánto produzco, pero no me dice nada,
lo que tenemos que llegar es que esos datos, cómo transformar la información, cómo hacerlo de manera ordenada, de manera clara y que el mensaje sea conciso y que eso me enganche a seguir viendo más y más información. Como vimos, ¿qué viene después de la información? Esta es la pirámide de analíticas. Los datos se transforman en información y esta información tengo que transformarla en conocimiento. Entonces, los datos y la información, estamos hablando del business operation o la operación del negocio. Y ya cuando esa información le transformamos en conocimiento y ese conocimiento en mejor toma de decisiones, estamos hablando ya de inteligencia de la información o de inteligencia del negocio. Y ahí es cuando hablamos de un business intelligence o de data analítica que me puede contribuir a tomar mejores decisiones para lo que tú creas. Porque ¿para qué me puede contribuir? Para fidelizar al cliente, para rentabilizar al cliente, para hacer una venta cruzada, para hacer un upselling, para un montón de cosas. Para lo que tú tienes, para que lo que tú tienes, tú puedes encontrar el comportamiento del cliente, ¿ya? Aquí es importante que nos dicen que los datos hoy por hoy es el nuevo petróleo en el mundo. ¿Por qué? Porque los datos es el insumo o el nuevo crudo, porque hoy por hoy la información te puede ayudar a tomar mejores decisiones y la refinería es este business intelligence. Los datos es el petróleo, la refinería es toda esta analítica de información y el producto final ya son los reportes analíticos. Y todo esto es el nuevo petróleo. Para muchas de las empresas de seguros y bancas, la ventaja competitiva que puede tener una compañía, un broker, es los datos y la información. ¿Y cómo puedo explotar esos para tomar las mejores decisiones, para llegar de mejor manera a mis clientes y cómo para poder satisfacer las necesidades del mismo? Las organizaciones que aprovechan los datos a su favor, un estudio señala que son 26% más rentable, que tienen al menos un 17% más de valor de mercado y que incrementan sus ingresos en un 15%. Esto es un estudio de empresas de seguros de los Estados Unidos. Y esto cada vez es más fuerte y más potente. Y se dice que las compañías que no aprovechen los datos ya no va a ser no solo no tener una ventaja competitiva, sino tienden a desaparecer porque las compañías y los brokers que sí atienden con datos van a saber cómo llegar a su cliente, cómo coger más market share, cómo más robar al cliente y eso obviamente va a ocasionar que estas empresas que no vuelvan en este entorno con este nuevo petróleo tiendan a desaparecer o a achicarse tanto que en algún momento tiendan a desaparecer del ecosistema. ¿Cuál es el alcance de los datos? Como les mencionaba, a veces parece muy fácil. Yo tengo unos datos en un reporte en Tableau. Hoy vemos con mucha facilidad que podemos encontrar en Google. También hay otras plataformas que vienen de la suite de Locker Studio, ClickSense. Hay algunas herramientas. Y estas herramientas relativamente no se necesitan muchos conocimientos técnicos. Se necesita una importante capacitación, pero no conocimientos de TI o de personas de tecnología o de código de programación. Estas herramientas lo que permiten es que la persona que haya manejado los datos pueda manejar la información de cierta manera mucho más amigable. Pero en este proceso, entre que los datos y el reporte final, hay un alcance gigantesco. Y este alcance gigantesco es definir la estrategia de los datos. ¿Para qué voy a usar los datos? La gobernanza de los datos, la seguridad de la información, cómo estoy publicando, quién está publicando, dónde se está llevando, los reportes que tengo ahí se pueden sacar porque se pueden robar la información de mi cliente por estar haciendo unos reportes. ¿Dónde está la infraestructura? ¿Está en un servidor? ¿Está en la nube? ¿Cuál es la organización y los procesos para sacar la información? ¿Cómo ejecuto? ¿Cada cuánto se actualiza esta información? ¿Cómo puedo explorar? Entonces, todo esto tiene que ser validado por los procesos del negocio, donde son las personas que aprovechan o explotan la información, el departamento tecnológico o las personas que manejan las bases de información. Y aquí debe haber un
proceso que se llame gobernanza de información, donde esté a cargo de todo esto y donde la base principal sea la calidad de la información. Y aquí tú puedes distribuir la información de manera operativa, de manera táctica y de manera estratégica. Son los tres pilares fundamentales para poder. La manera operativa son reportes crudos, que lo único que te sirve es para atender ciertos requerimientos de auditoría, de negocio, de superintendencia, entre otros. Tácticos ya son para reportes donde te den cierta información, y estrategias son reportes donde ya generan conocimientos o tomas de decisiones donde puede direccionar a tu broker o a una compañía. La información táctica está mucho lo que te interesa, cómo fidelizo al cliente, dónde está la información de mi cliente 360, qué gustos tiene mi cliente, cómo puedo rentabilizar, qué otros productos tiene. Y ahí empezamos ya a hacer modelos predictivos, si esto tiene, qué más le podría gustar, cómo puede explotar sus redes sociales para definir si le gusta algo más. Todo esto es un mundo importantísimo y suena muy bonito, pero sobre esto existe una gobernanza. No se puede hacerlo así porque sí o solo manejando un reporte si lo queremos hacer de manera escalable y de manera responsable. Aquí podemos ver todo el alcance que tiene la data. A veces solo nos concentramos en este verde, es el que más nos importa como consumidores, como gerentes, como consumidores de datos, y es la visualización de la data. Sin embargo, para llegar a la visualización de la data, necesitamos hacer minería de datos, necesitamos hacer ciencia de datos, necesitamos hacer Big Data Analytics, necesitamos saber un poco de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning. Importante, saber matemáticas, saber estadística, saber cómo manejar la información en la nube, cómo entender las bases de datos y cómo entender el performance que puede tener una computadora. Aquí te dice un poco lo que es la gobernanza de la data. La gobernanza de la data incluye la arquitectura de la data. ¿Y esto de la arquitectura cómo suena? Entonces, yo también tengo que ordenar mis datos. Y si el día de mañana yo quiero sacar el cliente 360, ¿qué tiene mi cliente? ¿Cuál es la sensibilidad de mi cliente? ¿Qué más le puedo vender al cliente? ¿Qué tiene con otras compañías? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué tiene en redes sociales? ¿Cuál es su información demográfica? Todo eso debe estar ordenado de cierta manera que sea fácil acceder para hacer un reporte final. Pero si yo no le tengo ordenado y con llaves para unir la información y cómo puedo unirlo uno con lo otro, si yo no tengo esta arquitectura, yo no puedo extraer la información y se quedan bases o información suelta o datos sueltos que no permite transformar la información y por ende a conocimiento. Otra parte es el diseño y el modelamiento de la información. ¿Qué voy a hacer con esa? ¿Cómo la voy a mostrar? ¿Cómo la voy a diseñar? ¿Qué puedo modelar? ¿Qué indicadores o qué información adicional puedo sacar? Otro parámetro importante es Data Storage Operation. ¿Dónde voy a almacenar los datos? ¿Lo voy a hacer en la nube? ¿Lo voy a hacer en tablas en Excel? ¿Lo voy a hacer en servidores propios? ¿Lo voy a hacer en servidores ajenos? Y todo eso me lleva a la seguridad de la data. ¿Qué pasa si tengo la información en Excel? ¿Se me pueden robar toda mi base de clientes que he trabajado por 20 años por estar haciendo reportes? ¿Qué pasa si tengo en servidores públicos o en información pública? ¿Qué pasa si pongo en un Google Sheet y de ahí hago un locker? ¿Qué vulnerabilidades tengo? ¿Cuánto estoy exponiendo mi información a que hoy por hoy se puedan robar? Y como les digo, hoy la información es el nuevo petróleo, entonces hay muchas amenazas sobre las mismas. Luego viene la integración de la data. ¿Cómo voy a integrar todo esto en un solo reporte? ¿Qué documentación voy a tener para que sepan dónde está la metadata, que es la descripción de la data, y cómo esta data va a ser documentada cuando se actualiza, cuando se aclara, cuando se reporta, dónde está mi master data? Luego el business intelligence, y es la parte final, y todo esto pesa sobre una data quality y una metadata, que es prácticamente tener la información de calidad. Hay un refrán que yo aprendí cuando empecé: si entra basura, sale basura. Eso es la refinería. Si entra un crudo mal hecho, va a salir una gasolina de pésima calidad. Entonces, siempre tengo que concentrarme en el insumo principal, en tener un petróleo lo más sano posible. Importante el proceso de refinería,
para poder tener una conclusión final. Pero si entra basura, por más de que tenga la mejor refinería, no puedo hacer que salga información buena. Entra basura, sale basura. Entonces, es muy importante la calidad de los datos. Y yo sí les puedo decir que entre toda la gobernanza de la información, más del 50% se basa en la calidad de los datos. Y más cuando una empresa o ustedes como brokers o como alguna compañía empiezan a hacer esto, hasta que la información madure, hasta que tengan controles para revisar la calidad y todo, donde más problema y donde más se va a trabajar es en la calidad de la información. Importante, hay que trabajar mucho sobre la calidad, sobre los gobiernos de los datos, sobre la plataforma y la estructura y la operación de los datos. Pero es importantísimo y lo más importante es tener una estrategia de los datos. ¿Qué voy a hacer con los datos? ¿Para qué los voy a usar? ¿Cómo voy a respaldar? La estrategia es la base de todo. Y hoy por hoy existe un proceso que se llama estrategia de gestión de datos. Si no tengo una estrategia de gestión de datos, voy a trabajar sobre gobierno, que es la parte de gobierno corporativo de datos, sobre la plataforma y arquitectura. Pero todo esto lo voy a tener mediante silos sueltos. ¿Cómo unifico todo esto? Es en una estrategia de datos que está igual apalancado sobre un proceso de soporte. ¿Qué es la diferencia de tener una estrategia de datos y no tener una estrategia de datos? Aquí vemos gráficamente. Yo tengo todos los datos, lo que les decía, números, letras, palabras, y lo que empiezo a hacer es información generada por necesidades específicas. Entonces, aquí él necesita una casita, él necesita un aeropuerto, él necesita... Y van haciendo así, armando los legos como ellos creen, pero no existe una estrategia. Y sin una estrategia no existe arquitectura y no existe lo demás. Una estrategia de datos lo que te da es esto, una data management, una organización y un gerenciamiento de los datos, y te puede dar un modelo tipo Lego, que significa manejar la información a la necesidad que necesito como broker o como empresa, organizando desde el principio, teniendo una estrategia, una definición. No es cuestión de hacer reportes por reportes. ¿Qué voy a hacer con cada uno de estos reportes? ¿Cómo voy a unir cada uno de estos reportes? ¿A quién voy a publicar estos reportes? ¿Qué valor agregado me sale agregar estos reportes? Entonces, no es simplemente coger y empezar a hacer reportes de información, que sí o bien te pueden agregar valor, te pueden mejorar, tener tu información en Excel, pero no sé si eso es lo que quieres tener a nivel global. Entonces, si tú quieres un modelo tipo Lego, necesitas una estrategia de información. Estos son los roles de la gestión de data. Cuando tienes la data, tú tienes que extraerla. Después de extraerla, la tienes que transformar, la tienes que poner en un formato adecuado. Y después de eso, ya viene el modelamiento, diseñar. Y eso es prácticamente, tengo los datos de siniestros y tengo los datos de primas. Aquí ya tengo que modelar y definir siniestralidad, porque la siniestralidad no es un cálculo. O cuál es el índice de fidelización. Extraigo cuántos clientes tuvieron un año, extraigo cuántos clientes me renovaron ese año, le transformo y le pongo en tablas adecuadas y ya viene el modelamiento, que es calcular indicadores que me den información. Esto se manda ya a hacer el reporte, que lo hace el Data Analyst, y esto puede ser un proceso cíclico donde se transforma y puede llegar a modelos de ciencia de datos o modelos predictivos. En base a ese cliente que me compró hace 2 años, no me compró uno y volvió a comprarme, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente año no me compre? Veamos sus características demográficas. Vuelvo al data source o a toda la información. Son todas estas. Encuentro patrones donde este tipo de clientes son los que más tienden a no renovar. Entonces, este cliente tiene una probabilidad del 70%. Mediante modelos matemáticos y estadísticos e información de atrás, yo puedo predecir si ese cliente, pero eso ya está en modelos de Machine Learning, que es un paso más avanzado. Yo siempre digo, después de datos, viene la información, vienen las analíticas, que es donde genera conocimiento, y si quiero ir más allá, voy a modelos predictivos. Ya no solo sé lo que tengo y puedo diferenciar y tomar decisiones, sino en base a eso histórica puedo predecir el futuro y voy a modelos predictivos.
Y ahí es donde ya se usa científicos de datos y Machine Learning Engineers o ingenieros de Machine Learning, ¿ya? Hoy por hoy en nuestro país y sobre todo en la región de Latinoamérica lo que usamos mucho son científicos de datos. ¿Quiénes son los científicos de datos? Ya vamos a ver cuáles son las características y cuáles son ingenierías y cuáles son los ingenieros de datos. Es importante saber que por lo menos deben existir 3 roles en el manejo de datos, ¿ya? El primero es un ingeniero de datos. ¿Cuál es el ingeniero de datos? Debe saber herramientas como SQL, Python, y lo que debe saber es programación, algo de matemáticas, no tan fuerte, y debe saber muy bien conocimientos de TI, de bases de datos, de iCloud, lo demás. Él recordemos lo que empecé al principio, éramos 2, un ingeniero de datos y un científico de datos, ¿ya? Que podríamos decirle científico de conocimiento, porque él ya transforma los datos en conocimiento. Este ingeniero de datos prepara los datos para el análisis, ¿ya? O sea, él los construye, los mantiene en la arquitectura, ve que las tablas sean correctas. Es como que ese Excel con lo que tú haces un reporte en esas herramientas, lo tiene en una base de datos ordenada, de calidad y segura, para que nadie más pueda entrar. Hay entre el científico de datos, que utiliza varios algoritmos avanzados de aprendizaje para poder predecir y para poder transformar esos datos en conocimiento y la mejor toma de decisiones. Y al final está el analista de datos, que es el que explica los datos que ha hecho el ingeniero de datos y científico de datos en un conocimiento más amplio. El analista de datos debe saber Excel, estas herramientas de Power BI, de ClickSense, de Looker Studio, los demás. No tiene que tener un conocimiento tan fuerte en programación. El científico de datos es el que está en el medio, debe saber mucho de programación, mucho de estadística, algo de Big Data y algo de base de datos o algo, pero no todo porque eso también está en la ingeniería de datos. Entonces, el de TI, en términos generales, es el de ingeniero de datos, el científico de datos es el matemático que vuelve todo eso y el analista de datos es el que transforma al lenguaje común, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la empresa, el analista de datos y el científico de datos puede ser uno y jugamos 2 roles, porque si son estas ya estamos hablando en empresas muy compañías, pero al menos debo tener 2, un ingeniero de datos y un científico de datos. Eso es indispensable, porque el ingeniero de datos trabaja en el insumo, ¿ya? En el petróleo, y el científico de datos es la refinería donde puede tener el producto final. El científico de datos, ¿cuáles son las herramientas que debe saber? Es SPS, Tableau, R, nosotros como empresa usamos muchísimo R, Python, PowerPoint, Excel, y que debe saber el ingeniero de datos, todo lo que son información de bases de datos, Oracle, MySQL, Mongo, SAP, Redis, entre otros. Y sí, hay información compartida donde tienen que saber un poco de los dos. Para mí SQL es uno de los más importantes, de Scala, Java, Spark para el manejo de información, pero esto ya es en departamentos muy grandes, ¿ya? En brokers más pequeños, si queríamos hacer una relación, el científico de datos es el que debe saber R o Python o SPS, una herramienta estadística para poder hacer estos modelos, y un modelo de visualización de la información, donde puede ser Tableau, donde puede ser Looker Studio, donde puede ser Oracle BI, puede ser ClickSense, entre otros. Y el ingeniero de datos debe manejar muy bien MySQL, que es el lenguaje de programación para extracción de información, y Mongo, Oracle y todo eso es dependiendo de la base de información que tenga cada compañía. Y también tiene que tener un poco de conocimiento de información en la nube. ¿Cómo se llaman las personas que unifican los 3? Es un data steward. Esto es un concepto que más ya se usa en departamentos donde tengan 30, 40, 50 personas de información. Hay uno que centraliza y que sabe un poco del negocio, un poco de TI y un poco de ciencia de datos. Y es el que resguarda la información y vela porque esa información, aparte de estar segura, se esté explotando, ¿ya? Es como un guardián de la información y conocimiento que se produce. El Data Steward está a cargo de la seguridad, a cargo de que se use una buena experiencia, del Data Management Process, de identificar los datos, de identificar necesidades del cliente y transformarles a los científicos de datos e ingenieros de datos para poder
hacer un match entre lo que necesita y lo que se puede desarrollar. Los sistemas de información pueden ser varios, como les decía, siempre se hace a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico. A nivel estratégico estamos hablando de información como Tableau, Power BI, todo lo que ya me sirve para tomar decisiones, pero sistemas operativos pueden ser varios, ¿ya? Y sistemas de toma de información también puede haber algunos otros. Todo esto sobre un data warehouse, sobre una base en Mongoose, sobre una base en Cloudera, en lo que ustedes puedan tener. ¿Cuál es el proceso de gestión de datos? Tenemos nosotros siempre sistemas transaccionales o operativos. Otras fuentes pueden ser Excel, pueden ser pólizas, pueden ser cosas que no esté guardado y pueden ser bases del exterior. Puedo tener todas estas fuentes, yo les tengo que ordenar en un solo silo y en Datamars, que son cubos dimensionales para que la información sea mucho más moldeable. Y en base a eso, yo termino haciendo herramientas de gestión y alta dirección, como reportes, data mining, indicadores, KPIs, análisis, balance scorecards, entre otros. Este es lo mismo que estábamos viendo. Puede haber un ERP, un modelo contable, un CRM, puede haber tablas en Excel, en Access. Todo eso yo tengo que ver calidad de datos, datos maestros y todo lo que aquí está el ingeniero de datos. ¿Dónde termina en un data warehouse? Donde aquí sí entra el científico de datos para hacer modelos analíticos, modelos predictivos y hoy en día modelos de inteligencia artificial, que ya es mucho más avanzado para poder visualizar en análisis, en informes y en paneles o los famosos dashboards que muchas personas aquí habremos escuchado. El ciclo de los datos es un ciclo virtuoso, uno nunca acaba, entiende el negocio, adquiere la información, la comprende, desarrolla, modela y otra vez va al negocio. Y el modelo otra vez empieza este ciclo para que la información cada vez entregue más y más información. ¿Cuáles son las fases? Importante, o cómo empiezo a comerme este elefante que de tanta información que me has dicho, Jorge. Lo primero es ver una gobernanza de datos, es lo primero, una arquitectura de datos y la calidad de los datos. Si tú no tienes eso, no vas a llegar a lo que quieres. Quiero ver el dashboard con información, el modelo predictivo. Tal vez vas a ver un reporte, pero la eficiencia del mismo no va a ser la eficiencia que tiene una persona que ha pasado por estas 4 fases. La segunda es, fíjate en la seguridad de los datos. ¿Dónde vas a guardar la información y cuál es la capacidad? Porque también tiene un volumen. Entonces, mira la capacidad que tienes y mira que estés comprando un volumen. Y cómo vas a modelar, a diseñar los datos. Luego, en la fase 3 está la integración de los datos, cómo puedes integrar. Y de aquí ya vas a lo que tú quieres, la documentación, la visualización y por último, todo lo que son analíticas, data mining y big data. La ciencia de los datos, o para ser un científico de datos y analítico, debes tener conocimiento en matemáticas, en computación y en el negocio. Es importante, si quieres ser un científico de datos o tener un científico de datos que entienda el negocio. Porque si tú vas a alguien que sepa matemáticas y que sepa programación, computación y ser el maestro y le dices, calcúlame la siniestralidad con la prima y te dice, ¿con qué prima? O sea, no se va a entender. Entonces, es importante y es un pilar tan fundamental como el de matemáticas y el de computación, el dominio en seguros. Tiene que tener un conocimiento en seguros. Porque si tiene un conocimiento en seguros, si tiene solo matemática y computación, solo es alguien que sabe hacer machine learning, pero no es un científico de datos. Si tiene conocimiento en el negocio y tiene computer science, solo es alguien que sabe procesar datos. Si solo sabe matemáticas y domina en el negocio, es alguien que puede sacar información estadística, pero para cumplir un rol como científico de datos debe tener los 3 puntos. ¿Cuáles son los mejores aplicativos? Seguramente ustedes me van a decir, yo he oído que el Tableau es muy bueno. Hoy por hoy, en los mejores aplicativos, según la matriz de Gartner, en el 2022 sale que Microsoft es el número 1, Microsoft con Power BI es la mejor herramienta. No porque sea la mejor herramienta significa que va a cumplir con las necesidades de uno u otro. Hay que evaluarlo, costos de licenciamiento, información, volumen de información, cómo voy a llevarle, pero en términos generales, hoy es el líder, Microsoft PowerPoint.
Power BI, segundo está Tableau, tercero ClickSense, y son los tres con lo que más nos hemos desarrollado. Hay SAP, hay SAS, hay Oracle, pero hoy por hoy los más importantes está Microsoft, Tableau y Click. El 2024 Google también ha incrementado, ha venido repuntando, pero sigue siendo Microsoft el número uno en el mercado. Con eso no queda más que agradecerles. Seguramente son muchos términos y fueron muy rápidos, porque es el mundo de datos. Les di 10 años de experiencia en el manejo de datos en 40 o 35 minutos. Entonces, espero que haya enriquecido y sobre todo que haya levantado el interés, o sea, de todo lo que se puede hacer con los datos y la información, y quedarme con el mensaje final, que si nosotros no usamos los datos y no los transformamos, ya no va a ser una ventaja competitiva, sino voy a tender a desaparecer. Entonces, más bien, muchas gracias y me quedo abierto para cualquier pregunta. Gracias, Jorge, por compartir, como tú dices, tal vez todos estos años de experiencia lo resumiste en esta tan buena presentación. Realmente nos motiva y nos inspira a seguir investigando esto de la analítica de datos, cómo podemos aplicarlos en nuestros trabajos para todos los que estamos aquí. Y bueno, sí tenemos un par de preguntas. Lenin nos dice, ¿un análisis real se hace con la prima pura o la prima neta? Eso depende de lo que tú quieras sacar. O sea, puedes sacar, depende de la información que quieras. Un análisis real puedes sacarle de la prima pura, de la prima neta. Lo importante en un análisis real es qué te quieres contestar tú. ¿Quieres contestar algo sobre la prima bruta o sobre la prima neta? Entonces, depende la respuesta que tú quieras tener. Gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la oportunidad de la inteligencia artificial en el manejo de datos para el mercado asegurador como asistente para la toma de decisiones y cómo funcionaría? Yo creo que la inteligencia artificial tiende a reemplazar muchas áreas, o sea, o tiende a aportar, no a reemplazar, porque siempre es importante el análisis humano, pero ¿cómo va a aportar? Te puedo dar algunas opciones. En suscripción, hoy por hoy, y te doy casos reales, hoy por hoy existe en muchas empresas políticas de suscripción, donde leen los montos máximos, las exclusiones, cuáles pueden ser las definiciones, y hoy por hoy tú le puedes meter una póliza a que la inteligencia artificial te detecte esas anomalías y te diga, no, esta póliza no, porque según la exclusión tal, esta no puede estar aprobada por nuestro contrato de reaseguros. Y eso te puede hacer en base a bases vectoriales, y ya lo estamos implementando. También te puede decir, por favor, y ya pegado a la relación comercial de broker, tráeme los vencimientos de este mes. Entonces ya no tienes que ir a sacar tú en un reporte los vencimientos. Tráeme los vencimientos de este mes con los cuales no haya tenido contacto. Entonces te extrae esta información. Predíceme o dime cuánto va a ser las ventas en la parte comercial, en la parte de indemnizaciones. Entonces, y más aún, tareas operativas como créame una carta, créame un slip, créame unas cosas, todo eso va a poder hacerte la inteligencia artificial. Pero para eso no puedes llegar a la inteligencia artificial a la cuarta grada sin haber hecho modelos de analítica, primero, de datos, de manejo de gobernanza de datos de información, de analítica, de machine learning y de inteligencia artificial, porque es un proceso de madurez. Entonces, como broker, como compañía, tú tienes que ir desarrollando ese proceso de madurez. Gracias, Jorge. Para complementar la pregunta anterior de Lenin, bueno, nos había comentado que no ha puesto la pregunta completa, pero en el análisis real que se hace con la prima pura o la prima neta del cálculo de siniestralidad, nos dice. Igual, la respuesta es la misma. Tú puedes querer sacar una siniestralidad contable, una siniestralidad incurrida, una siniestralidad técnica. Son varias, entonces depende de lo que tú quieras sacar. Ahora, una siniestralidad para negociar con el broker, para contestar tu pregunta, si por ahí va, es en base a la prima emitida. Ya. Perfecto, gracias, Jorge. Tenemos una última pregunta que dice,
Alexander Dávalos nos pregunta, dice, dentro del mercado se ha vuelto común la filtración de datos de clientes a ser renovados o pólizas por vencer, entre otros. ¿Qué tips nos darías para proteger esta información in-house? Sí, o sea, tener un ingeniero de datos, o sea, y tener una persona de seguridad de la información, porque si lo tienes en tu computadora ya tienes un riesgo, así solo lo tengas tú. Si tienes en una base, ¿qué seguridades tiene tu base? ¿Qué protecciones tiene tu base? ¿Cuáles son los controles de clave de que alguien se te lleve? O sea, la fuga de información pueden ser por muchísimos factores, operativos, de personas, cibernéticos. Entonces debes tener un especialista que pueda blindar por todos estos huecos que puede entrar. Perfecto. Tenemos, ahorita llegaron algunas preguntas. Dice, David Arias nos dice, en el ámbito de la analítica de datos para brokers de seguros, ¿existen bases de registros públicos que puedan ser utilizadas para alimentar modelos analíticos o algoritmos de machine learning? De ser así, ¿cuáles son las fuentes más relevantes y qué consideraciones legales o técnicas se deben tener en cuenta al utilizarlas? Ya, yo creo que cuentas con mucha información, depende también tu giro de negocio y tu enfoque, pero tienes mucha información pública. Digamos, si me dedico a vender a banco, puedo ver cuál es el banco más grande, qué activos tiene, cuánto ha desembolsado el crédito. Si me dedico a fianzas, puedo ver en el CERCOP cuántos clientes se han adjudicado algo. También puedo ver el tema de licitaciones públicas, o sea, extraer toda esa información. También la información de la super, con qué compañías está, cuáles son mis competidores. Como brokers puedo ver quién ha comisionado más, por regiones. Entonces hay mucha información pública que hay que enriquecer a lo interno. Y por eso en una lámina había bases exteriores, bases internas, y la idea es con todas esas unificarlas para que poder llegar al conocimiento. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos una última pregunta, ahora sí es la última, de Pamela nos dice, cuando ingresamos las pólizas y SLIP para hacer comparativos de cláusulas, ¿cómo podemos proteger la data y adicional? En una analítica ya con IA, ¿influiría tal vez el orden que mantengan los documentos? Bueno, la respuesta es la misma. ¿Cómo proteger la data? Es teniendo una persona de seguridad de información donde blinde, porque yo no te puedo decir ahorita porque no sé dónde tienes la información, con qué fuente tienes la información, cómo tienes tus políticas de información. Entonces, es importante tener una persona de seguridad de la información y la IA también interfiere mucho en la inteligencia de la información. Tú, para tener modelos de IA, puedes desarrollar modelos de IA propia o puedes también usar los modelos de IA como OpenAI, que ya lo tienes desarrollados, pero también tienes que ver los riesgos y cuál es la probabilidad de fuga de la información. Perfecto. Tal vez creo que no tenemos ninguna otra inquietud. Bueno, Jorge, queríamos agradecerte. Ah, sí, tenemos una más de Lucha con. Dice, ¿cómo poder identificar sesgo de la información erróneos por error humano para el planteamiento correcto de las estrategias de la empresa, para la empresa? Haciendo un correcto análisis de calidad de información, haciendo una limpieza de la información y más que encontrar cómo poder corregir y es mediante políticas de gobernanza de información. Esos son los 3 pasos para poder mejorar este sesgo de información. Perfecto, Jorge, muchas gracias por solventar tus inquietudes. Ahora sí ya no tenemos ninguna otra inquietud. Bueno, de parte del instituto queríamos agradecerte, Jorge, por habernos brindado este espacio de conocimiento, por ser parte de nuestros embajadores de IPBF. Siempre nos estás dando una mano y es merecedor pues que te entreguemos este certificado. Muchas gracias por siempre compartir tus conocimientos y siempre estar abierto a cualquier inquietud que tus alumnos te hacen. Y realmente te reconocemos mucho la trayectoria que tú has tenido, la experiencia y el poder compartir con los demás esos conocimientos.
Muchas gracias, Jorge. Y tú estás dándonos unas pastillitas de lo que se viene en el mes de marzo, que es un curso completo de analítica de datos aplicadas a seguros con Power BI. Quien estará en este curso es Jorge. Ya nos dará de manera más profunda herramientas que podamos utilizarlas dentro de nuestro ámbito laboral. Así que les invitamos a que puedan inscribirse en este curso de analítica de data que será el 18 de marzo. Vamos a tener 30 horas de conocimientos con Jorge. Muchas gracias y que tengamos una excelente noche. Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa, espero verles ahí en marzo. Gracias. Gracias, Jorge. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.